Has llegado aquí por un título que ya sabías que contenía algo que nunca te dijeron por completo. Todo ser humano lleva un Judas dentro y has sentido el calor de esa figura, el acercamiento, el beso, mucho antes de entender lo que significaba. Esto no es una lección sobre un personaje histórico que vendió a un maestro por unas monedas hace 2000 años. Esto es una lección sobre la arquitectura de tu propia psique. Y lo que estás a punto de ver no es una historia sobre traición. Es una historia sobre esa parte de ti que nunca has aprendido a nombrar. La lectura estándar. La conoces. Judas Iscariote, el traidor, el que entregó a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. El que se ha convertido en sinónimo de traición en cada idioma que ha tocado esta historia. Un hombre tan corrupto que el mismísimo Satanás entró en él. Un hombre que, según el Evangelio de Juan, era un ladrón que robaba de la bolsa común. Un hombre que salió y se ahorcó al darse cuenta de lo que había hecho. Esa es la versión que te dieron, y no es incorrecta. Esa lectura se queda en la superficie de algo mucho más profundo, pero aquí está la pregunta que debería detenerte por completo. Si Judas era simplemente un villano, un hombre de pura maldad, ¿por qué Jesús lo eligió? Ese es el problema. A los otros 11 los eligió, pero también a este. Y los evangelios no dicen que Jesús cometió un error. No dicen que Jesús fue engañado. No dicen que Judas se coló en algún proceso de selección divino. Hay una declaración directa en Juan 6:70 que hace que esto sea inevitable. Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Lo escogió sabiéndolo, lo escogió deliberadamente. Y eso cambia todo sobre cómo debes leer esta historia. La respuesta estándar te dice que Judas fue el traidor, el instrumento necesario del mal, el que tenía que caer para que el plan pudiera continuar. Y eso es cierto en la superficie, pero también es incompleto, porque si Judas fue simplemente una herramienta, entonces la historia se reduce a un teatro de marionetas. Y tú sabes, en algún lugar de tus huesos, que la Biblia no es un libro de títeres. La Biblia es un mapa de la mente humana. Y cada personaje es una parte de ti. Ahora considera el nombre. Judas, Yehudá en hebreo. Significa alabanza, significa acción de gracias. El mismo nombre que Jacob le dio a su cuarto hijo, aquel de quien vendría la línea de los reyes, aquel de quien nacería el Mesías. El mismo nombre. Judá, el león, la alabanza de Dios. Y aquí está Judas, llevando el mismo nombre, realizando el acto que lleva a la crucifixión. El nombre que significa alabanza se convierte en el nombre que significa traición. Y tienes que preguntarte, ¿qué te dice eso sobre la relación entre estos dos movimientos dentro de la misma psique? Si en este momento algo cambió en tu forma de leer esta historia, escribe la palabra alabanza en los comentarios y dime qué momento te impactó más. Suscríbete para seguir caminando con nosotros a través de estas historias. Cada una descifra un patrón psicológico diferente escondido en el texto. He aquí lo que lo cambia todo. En el Evangelio de Marcos, el Evangelio más antiguo, el momento de la traición se describe con una palabra que la mayoría de las traducciones vierten como entregado. Pero la palabra griega es paradidome. Significa entregar, pasar, confiar, encomendar. Es la misma palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento para describir lo que Dios hace. Dios paradidomi a su Hijo. Jesús paradidomi su Espíritu. El Padre paradidomi el reino. El traidor está haciendo la misma acción que Dios hace. Está entregando. Está pasando. Y la palabra no conlleva una carga inherentemente negativa. Es el contexto el que determina el significado. Así que cuando Judas entrega a Jesús, está realizando el mismo verbo que define todo el acto de la entrega divina. Ahora mira lo que sucede cuando sigues este hilo en el Evangelio de Juan. En Juan 13, durante la última cena, Jesús moja un pedazo de pan y se lo da a Judas. Y después de que Judas toma el pan, Satanás entra en él. Esa es la lectura convencional. Pero presta atención a la secuencia. Jesús mismo da el pan a Judas. Jesús inicia el momento, e inmediatamente después de que Judas toma el pan, Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, da permiso, autoriza el acto. La traición es ordenada en el mismo momento en que el traidor es poseído, y tienes que sostener ambas realidades al mismo tiempo si quieres entender lo que está sucediendo. Ahora viene el giro. La lectura estándar
Convierte a Judas en el enemigo, el forastero, el que no pertenece. Pero la lectura más profunda, la que el texto original mismo abre, es que Judas es la sombra, es la parte de Jesús que debe ser entregada, es la parte del yo que debe morir. Y si no puedes ver esto en la historia, no puedes verlo en ti mismo. Considera el trabajo de Carl Jung sobre la sombra. La sombra no es el enemigo. La sombra es la parte de la psique que contiene todo lo que el yo consciente se niega a reconocer. No es mala en sí misma, es simplemente el recipiente para lo que has rechazado. Y la sombra siempre lleva el nombre que no puedes pronunciar. Jung escribió que la sombra es la cola sauriana invisible que todos arrastramos. Y en el momento en que intentas cortarla, le salen dientes. Verás, la sombra exige integración, no eliminación. Y la historia de Judas es la historia de lo que sucede cuando la sombra se integra de la manera equivocada. Pero hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. El Evangelio de Judas, descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, ofrece una lectura completamente diferente. En ese texto, Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me viste». Judas no está traicionando a Jesús, lo está liberando del cuerpo, está realizando el acto que permite que el espíritu ascienda. Y aunque el Evangelio de Judas es un texto gnóstico, no incluido en la Biblia canónica, su existencia demuestra que los primeros cristianos no tenían una visión unificada de Judas. Existía una tradición en la que Judas no era el villano, sino el más iluminado de los discípulos, el que entendía lo que tenía que suceder. Puede que te resistas a esto, puede que sientas que esta es una lectura peligrosa. Bien, esa incomodidad es exactamente a donde necesitamos ir, porque la incomodidad te dice que tienes un interés en mantener a Judas como enemigo, y ese interés es tu propia sombra. Si lo que estás escuchando comenzó a mover algo, quédate. Aquí es donde eso continúa. Pasemos ahora a la arquitectura psicológica del traidor dentro de ti, porque tienes uno, siempre lo has tenido. Y lo has sentido, esa voz que te susurra la noche antes de una fecha límite cuando decides no hacer el trabajo. Ese impulso de decir algo hiriente a alguien que amas cuando te sientes pequeño. Ese momento en que miras tu propio reflejo y reconoces a alguien capaz de acciones que nunca admitirías. Ese es tu Judas. Y aquí está la capa que la mayoría de la gente nunca alcanza. La función psicológica de la figura de Judas no es destruir, es forzar el enfrentamiento entre quién crees que eres y quién eres realmente. Sin la traición, Jesús no va a la cruz. Sin la cruz no hay resurrección. Sin la sombra que te niegas a enfrentar no hay transformación. No puedes llegar a la mañana de Pascua de tu propia psique sin el Viernes Santo de ser entregado a lo que más temes. El neurocientífico Antonio Damasio ha demostrado que la capacidad del cerebro para crear un sentido coherente de uno mismo depende de un proceso constante de integración entre el material consciente e inconsciente. Lo que llamas yo es en realidad una narrativa construida a partir de fragmentos que tu cerebro ha aprendido a excluir, y las partes que excluyes no desaparecen, se acumulan, forman un yo sombra que opera por debajo de tu conciencia, y ese yo sombra, tu Judas interior, siempre se acerca con un beso. Ahora piensa en el beso mismo. En el huerto de Getsemaní, Judas se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. La palabra griega es philema, un gesto de afecto. La misma palabra usada para el beso de saludo entre los creyentes es la señal de amor que se convierte en la señal de traición. Y esa es la verdad psicológica más profunda de la historia. Tu sombra nunca llega como enemiga, siempre llega como amiga. La tentación de traicionarte a ti mismo nunca viene como un ataque obvio, viene como una comodidad familiar, viene como un beso. Si esto tuvo sentido de inmediato es porque ya lo sabías. Algunas personas escuchan esto y lo ignoran. Tú no eres esa persona. Ahora aquí es donde se rompe. En el Evangelio de Mateo, después de que Judas se da cuenta de lo que ha hecho, devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Confiesa: he pecado entregando sangre inocente, arroja el dinero en el templo y luego sale y se ahorca. Pero en los Hechos de los Apóstoles el relato es diferente. Dice que Judas compró un campo con la recompensa de su maldad.
y que cayó de cabeza. Su cuerpo se reventó y todos sus intestinos se derramaron. Dos relatos diferentes de la misma muerte. Dos finales diferentes para la misma historia. Y ambos describen a un hombre destruido por su propia sombra. Pero hay un tercer final. Uno del que rara vez se habla. En algunas tradiciones cristianas primitivas, Judas no murió en absoluto. Vivió como un vagabundo, cargando con el peso de su acto por el resto de su vida. Y esa tradición contiene una verdad diferente. A veces la traición no te mata. A veces te despiertas a la mañana siguiente y tienes que vivir con lo que hiciste. Y ese es un pensamiento más aterrador que cualquier muerte dramática. Ahora, aquí está la convergencia. La lectura estándar dice que Judas es malvado y está separado de ti. La lectura más profunda dice que Judas es una parte necesaria del patrón. Y la síntesis es esta. La relación entre Jesús y Judas no es una relación entre dos figuras históricas. Es una relación entre dos partes del mismo ser. La parte que está dispuesta a morir y la parte que está dispuesta a entregar. La parte que sabe que debe ser sacrificada y la parte que ejecuta el sacrificio. Y no puedes tener una sin la otra. Escribe esto en los comentarios. Estoy despierto. Dime desde qué ciudad estás viendo. Y si ya has sentido la presencia de tu propio Judas, escribe lo que te susurró anoche. El Evangelio de Mateo nos dice que Judas recibió 30 piezas de plata. Esta cantidad, exactamente 30 siclos, no es un número arbitrario. Es el precio de un esclavo en Éxodo 21:32. Es la valoración de una vida que ha sido reducida a propiedad. Y aquí está el equivalente psicológico. Tu Judas interior siempre tiene un precio. La pregunta nunca es si tienes un precio. La pregunta es, ¿cuál es ese precio? ¿Qué se necesitaría para que entregaras lo más preciado para ti? ¿Qué se necesitaría para que traicionaras tu propia verdad más profunda? ¿Es un ascenso? ¿Es la aprobación? ¿Es la seguridad? ¿Es la comodidad? ¿Es el miedo a estar solo? Las 30 piezas de plata son diferentes para cada persona, pero el mecanismo es el mismo. Ahora considera el beso otra vez, pero esta vez no desde la perspectiva del traidor, desde la perspectiva del traicionado. Jesús permite el beso, no se aparta, no se resiste. Dice, amigo, haz lo que has venido a hacer. La palabra amigo en griego es etairos, que significa compañero, camarada, asociado. ¿Llama amigo al traidor? Y ese es el momento que debería detenerte por completo. Porque el que es traicionado no ve al traidor como un enemigo, lo ve como un amigo. Y esa es la percepción psicológica más radical de toda la historia. La parte de ti que has llamado tu enemigo, la parte de ti que has tratado de cortar, la parte de ti que te has negado a reconocer, no es tu enemiga en absoluto, es tu amiga. El problema es que no sabes cómo reconocerla. Ahora, mira lo que sucede cuando aplicas esto a tu propia vida. Piensa en la última vez que hiciste algo que luego lamentaste. El momento antes de actuar, había una voz. No era una voz fuerte, era una voz suave. Llegó como un beso, decía, solo esta vez. Decía, nadie se dará cuenta. Decía, te lo mereces. Decía, ¿qué otra opción tienes realmente? Esa voz era tu Judas. Y dejaste que te besara. Y luego el acto estaba hecho, y te despertaste a la mañana siguiente en el campo de tus propios intestinos derramados, preguntándote cómo llegaste allí. Pero aquí está la capa que lo cambia todo. Esa voz no es tu enemiga, es la parte de ti que está tratando de sobrevivir, es la parte de ti que sabe que la crucifixión se acerca y está aterrorizada. Quiere evitar la cruz a toda costa, quiere aferrarse al viejo yo, quiere mantener el cuerpo vivo, aunque el espíritu tenga que morir. Y esa es la tragedia de la sombra. No es malvada, simplemente tiene miedo. Y su miedo la hace hacer cosas terribles. El equivalente psicológico de esto es lo que sucede cuando te niegas a tomar una decisión que sabes que debes tomar. Te quedas en el trabajo que te está matando porque tienes miedo a lo desconocido. Te quedas en la relación que te está drenando porque tienes miedo a estar solo. Mantienes el hábito que te está destruyendo porque tienes miedo a la abstinencia, y cada día te entregas a una versión más pequeña de quien podrías ser. Ese es tu Judas. Ese es el beso. Y sucede todos los días. Ahora volvamos al idioma original. La palabra Iscariote, el apellido de Judas, es incierta.
Podría venir del hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot, una ciudad de Judá. Pero hay otra posibilidad. Podría venir del arameo Ishkaria, que significa el mentiroso. O podría venir del arameo Iskara, que significa el que entrega. El nombre mismo lleva la atención. Es el hombre de un lugar, y es el que traiciona, y es el que entrega. Y tienes que preguntarte qué revela tu propio nombre sobre el papel que juegas en tu propia vida. Aquí hay algo que la mayoría de la gente nunca considera. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice que uno de los 12 lo traicionará, cada uno de los discípulos pregunta, ¿soy yo? No. ¿Es Judas? No. ¿Es Pedro? No. ¿Es Juan? Cada uno dice, Señor, ¿soy yo? El griego es meter ego eimi, que literalmente significa, ¿acaso no soy yo? La pregunta está formulada de una manera que espera una respuesta negativa, y sin embargo, se hace. Cada discípulo pregunta si él es el traidor, y eso significa que cada discípulo tenía la capacidad para ello. El texto te está diciendo que no puedes mirar a Judas y decir, no soy como él, porque tienes la misma capacidad. La única diferencia son las circunstancias. Si te estás viendo a ti mismo en esto, si la parábola ha dejado de ser sobre otro y ha empezado a ser sobre ti, ese es el reconocimiento que buscamos. Suscríbete antes del próximo capítulo, porque lo que viene cambia la forma en que lees cada historia bíblica que creías conocer. Ahora considera el nombre de Jesús. Yeshua en hebreo significa el Señor salva, y el que lo entrega se llama Yehudá, alabanza. Así que la historia trata sobre la salvación y la alabanza, y la relación entre ellas. Sin la entrega, no hay salvación. Sin la alabanza, la salvación no puede ser reconocida. El traidor y el salvado están unidos en un solo movimiento de la psique, y aquí es donde entra la ciencia psicológica. El trabajo de Ian McGilchrist sobre el cerebro dividido muestra que el hemisferio izquierdo, que se especializa en el análisis y la fragmentación, tiende a tratar el mundo como una colección de objetos discretos. Separa las cosas, categoriza, identifica enemigos. El hemisferio derecho, que se especializa en la síntesis y la conexión, ve relaciones, patrones, totalidad. La lectura convencional de Judas es una lectura del hemisferio izquierdo. Fragmenta la historia en bien y mal, amigo y enemigo, salvado y condenado. La lectura más profunda, la que el texto original exige, es una lectura del hemisferio derecho. Ve que el traidor y el traicionado son parte de un solo patrón. Ve que el beso no es un acto de enemistad, sino un acto de intimidad. Y eso requiere un tipo de percepción de la que la mayoría de la gente ha sido entrenada para prescindir. Ahora aquí está la síntesis. No vas a llegar a una resolución. El texto no resuelve la tensión. La tensión es el texto. Y ese es el diseño. La Biblia no es un libro que te da respuestas, es un libro que te obliga a sostener contradicciones. Y en el momento en que puedes sostener la contradicción sin necesidad de resolverla, has crecido. En el momento en que puedes mirar a Judas y ver tanto al traidor como al que posibilita la salvación, has entrado en un tipo diferente de conciencia. Si esto abrió algo, el próximo video lo cierra de una manera que no esperarás. Ahora volvamos a la pregunta original. ¿Qué es Judas? Y ya sabes que no puedes responderla con una sola palabra, porque la respuesta depende de en qué capa te encuentres. En la superficie es el traidor. Esa es la respuesta estándar, y es cierta. Entregó a Jesús para que lo mataran. Tomó dinero por ello. Participó en un acto de violencia que llevó a una ejecución. Eso no es ambiguo. Pero debajo de esa superficie es quien realizó el acto que hizo posible la resurrección. Y eso también es cierto. Sin la traición no hay juicio. Sin el juicio no hay crucifixión. Sin la crucifixión no hay muerte. Y sin la muerte no hay resurrección. Así que la pregunta no es si Judas es bueno o malo. La pregunta es si puedes sostener ambas realidades al mismo tiempo sin quebrarte. Y aquí está el aterrizaje personal. Mira tu propia vida. Piensa en lo más doloroso que te haya pasado. La traición que te quebró, la pérdida que te destruyó, el fracaso que te humilló. Ahora hazte esta pregunta. ¿Qué vino después? ¿Qué surgió de los escombros que no habría surgido de otra manera? ¿Qué aprendiste? ¿En qué te convertiste? La respuesta no siempre es visible de inmediato. A veces toma años.
A veces toma toda una vida, pero el patrón es consistente. El beso siempre precede a la transformación. Ahora di esto en voz alta. Tengo un Judas. Su nombre es algo que ya sé, y me he estado negando a mirarlo. Pero ahora estoy listo. Esa es la práctica. No eliminar al Judas, no echarlo fuera, sino reconocerlo, nombrarlo y entender lo que está tratando de hacer. Porque cuando lo entiendes, deja de ser una amenaza. Se convierte en lo que siempre fue, un amigo que no supo cómo decirte la verdad. El Evangelio de Juan registra que después de que Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Pero la palabra griega para entró es eiser shomai, que significa entrar, penetrar. Y la misma palabra se usa en Juan 20 cuando Jesús se aparece a los discípulos a través de puertas cerradas y entra en la habitación. Así que el mismo verbo describe la entrada del enemigo y la entrada del resucitado. Y esa es la capa final. La misma puerta que se abre para la sombra se abre para la luz. La misma apertura que permite la traición permite la resurrección. No puedes tener una sin la otra. Esto es solo la superficie. Lo que viene lo cambia todo. Y ahora, el regreso. Recuerda la pregunta con la que empezamos. ¿Qué es Judas? Y la escuchas diferente ahora, porque sabes que la respuesta no se puede capturar en una sola frase. No es un sustantivo, es una relación. Es la relación entre quién eres y quién te niegas a ser. Es la relación entre la parte que quiere vivir y la parte que sabe que debe morir. Es la relación entre el beso y la cruz. Y cada persona que ha vivido se ha parado en ese huerto. Cada persona ha sentido el acercamiento de esa figura en la oscuridad. Cada persona ha tenido que decidir qué hacer con ese beso. Y ahora no puedes leer la historia de la misma manera, no porque el texto haya cambiado, no porque te hayan dado información nueva que invalide la lectura anterior, sino porque ahora sabes algo que no sabías antes. Sabes que el traidor no es el enemigo. El traidor es la parte de ti que está haciendo lo que debe hacerse, tengas o no el valor de hacerlo conscientemente. Y la pregunta ya no es si tienes un Judas. La pregunta es si lo reconocerás cuando venga, porque siempre viene como amigo y siempre viene con un beso. Y esa palabra nunca fue solo un nombre, fue una revelación. Y una vez que la ves, no vuelves atrás. Considera la traición desde un ángulo diferente ahora, uno que rara vez explora en la literatura, ya sea teológica o psicológica. El Evangelio de Juan es el único evangelio que nos da una cronología específica para la traición. Nos dice que después de que Judas tomó el pan, salió inmediatamente, y el texto dice, y era de noche. 3 palabras en griego, endenix, pero en el griego, el orden de las palabras es enfático. No es simplemente que era de noche. Es que la noche misma era la condición. La traición no ocurre durante el día, no ocurre en la luz de la conciencia, ocurre en la oscuridad, donde no puedes ver lo que estás haciendo. Y cada traición que has cometido ha ocurrido en el mismo tipo de noche. No una noche literal, una noche psicológica. Un momento en que no estabas completamente presente, un momento en que operabas en piloto automático, un momento en que la luz de la conciencia se había apagado y te movías en la oscuridad. Ahora, aquí está la neurociencia que confirma este patrón. El trabajo de Antonio Damasio sobre la hipótesis del marcador somático muestra que tu sistema emocional toma decisiones antes de que tu mente consciente siquiera sepa que se está tomando una decisión. Tu cuerpo sabe lo que estás a punto de hacer antes de que tu cerebro pueda articularlo. Y el momento de la traición es exactamente eso. Sientes el impulso, sientes el cambio, sientes la alineación con lo oscuro, y luego tu mente consciente se pone al día e intenta justificarlo. Ese es el beso. El beso es el momento en que el cuerpo ya ha tomado la decisión y la mente aún no se ha puesto al día con lo que ha sucedido. Ahora aquí está el filósofo que llegó a esta conclusión, siglos antes de que existiera la neurociencia. Carl Jung escribió extensamente sobre la sombra, pero también escribió sobre algo que llamó la noche oscura del alma. Y en su trabajo sobre alquimia, identificó una etapa llamada la nigredo, el ennegrecimiento. Es la etapa donde todo lo que era sólido se disuelve. Todas tus certezas se derrumban, todas tus identidades se desmoronan. Y es en esa etapa, la nigredo,
donde comienza la transformación. La traición es la nigredo. Es el momento en que te desmoronas para poder ser reconstruido. Y Judas, en esta lectura, no es el enemigo. Es el agente de la nigredo. Es el que trae la noche. Pero hay algo que la mayoría de la gente nunca considera. El Evangelio de Mateo nos dice que Judas se llenó de remordimiento. La palabra griega es metamelomai, que es diferente de metanoia. Metanoia significa un cambio de mente, una transformación de perspectiva, un cambio fundamental en cómo ves la realidad. Metamelomai significa arrepentimiento, un cambio de sentimiento, un deseo de deshacer lo hecho. Y la diferencia entre estas dos palabras griegas es la diferencia entre alguien que ha sido transformado por la sombra y alguien que simplemente ha sido aplastado por ella. Metanoia lleva a Pedro, que negó a Jesús 3 veces y luego se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Metamelomai lleva a Judas, que devolvió el dinero y luego se ahorcó. El mismo acto, el mismo fracaso, el mismo colapso, pero dos respuestas diferentes. Y la diferencia no está en lo que hicieron, la diferencia está en lo que creyeron sobre lo que hicieron. Ahora déjame leer ese versículo de nuevo con el griego original en mente. Pedro niega a Jesús, llora amargamente, no se suicida, se mantiene vivo, se queda en la historia, se convierte en el líder. Judas devuelve el dinero, confiesa, se suicida, sale de la historia. Y la pregunta que el texto deja abierta es esta. ¿Qué habría pasado si Judas hubiera creído que podía ser perdonado? Porque la diferencia entre Pedro y Judas no es una diferencia en la gravedad de su pecado. Pedro negó conocer a Jesús, maldijo, juró, fingió que nunca había conocido al hombre. Judas lo entregó para que lo mataran. Objetivamente, el acto de Judas es mucho peor. Y sin embargo, Pedro se convierte en santo y Judas se convierte en sinónimo de maldad. Y eso no es por lo que hicieron. Es por lo que creyeron sobre lo que hicieron. Pedro creyó que podía ser restaurado, Judas no. Ahora aquí está el equivalente psicológico. Tienes un fracaso en tu pasado que nunca te has perdonado. Puede ser pequeño, puede ser enorme, pero te mantiene atrapado en un bucle. Cada vez que piensas en ello, sientes la misma vergüenza, sientes la misma desesperanza, repites la misma escena y en cada repetición terminas en el mismo campo, solo, con la misma soga. Eso es metamelomai, es arrepentimiento sin transformación. Y el texto te está diciendo que el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentimiento te mantiene en el pasado. La metanoia te libera. Ahora aquí hay algo que los teólogos rara vez discuten. En el griego original del Evangelio de Mateo, cuando Judas dice, «He pecado entregando sangre inocente», la palabra para pecado no es la misma que se usa en otros lugares. La palabra es hamartia, que literalmente significa errar el blanco. Es un término de tiro con arco. Significa que la flecha no dio en el blanco. Y cuando Judas dice esto, no está usando la palabra que significa transgresión moral. Está usando la palabra que significa fracaso, error, un error de puntería. Y eso lo cambia todo. Porque Judas no está diciendo, soy malvado. Está diciendo, erré. Apunté a algo y no le di. Y esa es una confesión fundamentalmente diferente. Es una confesión que contiene la posibilidad de aprender. Porque si fallaste, puedes apuntar de nuevo. Si eres malvado, no hay retorno. Ahora mira lo que sucede cuando aplicas esto a tu propia vida. Piensa en el fracaso que has estado llamando pecado. Piensa en el error que has estado usando para definirte. Ahora pregúntate esto, ¿fue un pecado o fue un error? ¿Fue una corrupción fundamental de tu naturaleza o fue una flecha que fue a donde no pretendías? La respuesta importa, porque la respuesta determina si puedes intentarlo de nuevo o si estás condenado a quedarte en el campo. Y aquí es donde la síntesis se profundiza, porque el texto no nos dice si el metamelomai de Judas podría haberse convertido en metanoia. El texto lo deja abierto. Dice que arrojó el dinero en el templo y salió y se ahorcó. Pero no dice que Dios lo rechazó, no dice que Jesús lo maldijo, dice que Jesús lo llamó amigo. El único juicio que aparece en el texto es el propio juicio de Judas, y esa es la percepción psicológica más aterradora de toda la historia.
El juicio que te condena es el tuyo propio. No hay un juez externo. Solo está la voz interior que decide si estás más allá de toda reparación o si eres simplemente una persona que erró el blanco y puede intentarlo de nuevo. Y aquí está la convergencia final. La palabra para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que como dijimos significa un cambio de mente. Pero la palabra para arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en hebreo, es teshuvá. Y teshuvá no significa arrepentimiento, no significa un cambio de sentimiento, significa volver, significa regresar al lugar donde te equivocaste y elegir de manera diferente. Y la raíz de teshuvá es la misma raíz que la palabra para respuesta, para la cosa que viene después de la pregunta. Así que el arrepentimiento, en el marco hebreo original, no es un sentimiento de culpa. Es un regreso a la bifurcación en el camino donde tomaste el camino equivocado, y esta vez tomas el otro. Y eso es precisamente lo que Judas no pudo hacer. No pudo regresar, no pudo volver al momento y elegir de manera diferente. Se quedó en el campo, se quedó en el arrepentimiento, se quedó en la noche. Pero aquí está la cosa que la historia se niega a decirte. La historia no dice que Judas está condenado. Dice que salió y se ahorcó, y luego sigue adelante. La narrativa no se detiene para condenarlo, no se detiene en su destino, continúa hacia la cruz. Y ese es el aspecto psicológicamente más sofisticado de todo el texto. La historia no se detiene para resolver el problema de Judas, lo deja colgado literalmente, y sigue adelante, porque la historia no trata sobre Judas, trata sobre lo que Judas hizo posible. Y el momento en que pasas todo tu tiempo en el traidor es el momento en que te pierdes la resurrección. Esto no es una coincidencia, esto es diseño. Y aquí es donde el significado psicológico del texto alcanza todo su peso, porque en tu propia vida la misma dinámica está operando. Hay una parte de ti que ha sido exiliada, hay una parte de ti que has etiquetado como malvada, hay una parte de ti que has echado de tu propia historia. Y mientras estés congelado en el juicio de esa parte, no puedes avanzar, no puedes llegar a la resurrección, estás atascado en la traición, estás mirando el campo donde la figura cuelga y no puedes apartar la mirada. Y el texto te está diciendo que apartes la mirada, que te vuelvas hacia la cruz, que te vuelvas hacia lo que se está construyendo, que te vuelvas hacia lo que la traición está haciendo posible. Y eso requiere un tipo de coraje que no es común. Requiere el coraje de dejar atrás tu juicio, dejar de definirte por tu peor momento, dejar de definir a Judas por su último acto. Entender que las mismas manos que entregaron al Hijo del Hombre también sostuvieron el pan que se convirtió en su cuerpo. Los mismos labios que besaron la mejilla del Maestro también pronunciaron las palabras que pusieron toda la historia en movimiento. Y esa es la paradoja que el texto se niega a colapsar. Así que aquí está la pregunta que no puedes responder simplemente, ¿qué es Judas? Y la única respuesta honesta es que Judas es la parte de cada ser humano que hace lo que debe hacerse incluso cuando rompe el corazón. Es la parte que actúa cuando nadie más lo hará. Es la parte que se mueve cuando todos los demás están congelados. Es la parte que toma la decisión que nadie quiere tomar. Y es la parte que no puede perdonarse a sí misma por haberla tomado. ¿Has sentido esto? ¿Has sido tú quien tuvo que hacer lo que todos los demás condenarían en silencio? ¿Has sido tú quien tuvo que decir la verdad que todos los demás fingían no ver? ¿Has sido tú quien tuvo que terminar la relación que todos los demás insistían en que funcionaba? ¿Has sido tú quien tuvo que entregar lo que amabas para que algo nuevo pudiera nacer? Y en ese momento fuiste Judas, y sentiste el peso de esa identidad, y sentiste el juicio de todos los que no podían entender lo que estabas haciendo, y sentiste la vergüenza, y te preguntaste si alguna vez podrías regresar. Y el texto te está diciendo ahora, a través del silencio de su narrativa, que no estás condenado. El juicio que llevas es tuyo. El campo donde estás parado es el que construiste, y la soga que sostienes es la que tejiste con tu propia historia. No estás condenado por Dios. Estás condenado por una